Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Dónde invertir en Bolsa Europea, en el que vamos a entrevistar a Beltrán Palazuelo, que es gestor de Dux Inversores. Beltrán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Clarisa, un honor estar en tu webinar y pues, ojalá pueda vamos a ayudar a todos vuestros oyentes lo máximo posible. Sí, ya verás cómo sí. Bueno, pues comentaros que el webinar de hoy se enmarca dentro del programa de educación financiera de MyInvestor, en concreto dentro de nuestro programa de webinars, y en nuestros webinars tenemos un ciclo en concreto que se llama Aprende con las gestoras. En este ciclo lo que hacemos es entrevistar a gestores estrella y también a representantes de distintas gestoras nacionales e internacionales con un doble objetivo. Por un lado, que nos ayuden un poquito a hacer educación financiera, ¿no? A aclarar algunos conceptos relacionados con el mundo de la inversión, de los mercados, de los fondos. Y por otro lado, que nos ayuden a conocer el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Explicaros también, para los que os conectéis por primera vez, que en los webinars de MyInvestor no es posible conectar ni el micro ni la cámara, con lo cual todas las dudas que os surjan, las preguntas a lo largo de la presentación, que va a consistir básicamente en una entrevista, bueno, pues a lo largo de esta entrevista todas las dudas que os vayan surgiendo las podéis ir dejando a través del chat, que cuando termine la entrevista abrimos el turno de preguntas de los asistentes y ahí rescatamos las dudas que nos hayáis ido dejando o las que os surjan en ese momento. Estas dudas pueden ser relacionadas con los temas que vayamos tratando en la entrevista o incluso si queréis, bueno, pues cualquier pregunta relacionada con la educación financiera. Concretamente, si es sobre inversión en bolsa, mercados europeos y demás, pues mejor que mejor porque tenemos un experto en este tema con nosotros, con lo cual pues mejor nos podrá ayudar. E incluso si, bueno, pues si conocéis el fondo que gestiona Beltrán, que es el fondo de LTV, y bueno, pues os interesa invertir, pues también es la oportunidad de oro para tenerle aquí y preguntarle pues cualquier duda que tengáis sobre este producto. Entonces, bueno, como os decíamos, hoy tenemos con nosotros a Beltrán Palazuelo, gestor del fondo del ETV Europe, que se centra precisamente pues, en eso, en la bolsa europea. Así que, bueno, pues tenemos un experto en este mercado para ver un poco, bueno, pues dónde invertir. Así que, bueno, la primera pregunta que te quería hacer, Beltrán, es la siguiente. A la hora de invertir en bolsa, hay muchas estrategias de inversión y la vuestra apuesta sobre todo por el largo plazo, al menos 5 años. ¿Qué ventajas consideras tú que tiene la inversión a largo plazo? En unos tiempos que vivimos ahora en la que todo el mundo quiere la máxima rentabilidad y la quiere ya, ¿qué consejos le darías para que entendiera las virtudes de ese largo plazo? Fenomenal, Clarisa, pues voy a dar, vamos, mi opinión. Vamos, que no tengo muchas ganas, pero vamos, algo de experiencia sí que tengo. Eh, bueno, yo creo que en primer lugar, largo plazo, invertir a largo plazo es la única forma de hacer dinero de verdad, ¿no? O sea, un poco las conclusiones que he llegado a lo largo de mi carrera profesional. Al final, si ves quién, es decir, durante los últimos 100 años ha hecho dinero consistentemente en los mercados, es largo plazo y bajo un prisma fundamental. ¿Quiénes son? Es decir, los máximos exponentes, pues que suene muy aburrido y se repita muchas veces. Warren Buffett y Charlie Munger, pues si les ves sus retornos históricos con Berkshire Hathaway, 23%, en los últimos 20 años, pues 11-12%. O sea, vamos a decir, gestor más actual, pues como Bill Ackman, pues te das cuenta que largo plazo es la única manera de ganar dinero sosteniblemente en los mercados. O sea, por ejemplo, otros grandes inversores que quizás han estado más focalizados en el corto plazo pueden ser Soros, Stan Druckenmüller. Al final ves que ellos saben hacer algo muy concreto y que les dura X años. Entonces, que si se van haciendo un poco mayores o si pierden, vamos a decir, el swing con el mercado, pues se retiran y, vamos a decir, ya montamos family offices pues, con prismas más tranquilos. Porque timear el mercado es imposible, no sé, otros grandes inversores como Ray Dalio o Jeremy Grantham de GMO de Boston, pues, timear el mercado es peligrosísimo porque no lo sabe hacer nadie y al final puedes timear y adivinar una o dos veces, pero al final la única manera sostenible de hacer dinero en los mercados, rentabilidad, es el largo plazo. Entonces, eso es la primera conclusión que te transmitiría, Clarisa. Uh -huh.
Sí, porque además, qué gran argumento el de decir que entre los hombres más ricos del mundo están inversores que han optado por el largo plazo, ¿no? O sea, pues será bueno el largo plazo cuando gente como Warren Buffett, que no sé en qué puesto está ahora mismo el top 10, pero vamos, ha estado el primero, el segundo, el quinto, el cuarto. No es que lo haya ganado a largo plazo, sino que es un grandísimo defensor del largo plazo e incluso quiero recordar que de las inversiones aburridas. O sea, creo que incluso ya ha llegado a utilizar la palabra aburrido, ¿no? De tienes que sentarte a esperar e invertir en compañías aburridas y no pretender tener esa adrenalina que parece que si no hay adrenalina no ganas dinero y es al revés. Eso es. Al final yo creo que como lo has definido, Clarisa, al final si nos damos un paseo por la calle y le preguntamos a alguien quién quiere hacerse rico, todo el mundo va a levantar la mano. La segunda pregunta es quién quiere hacerse rico de manera lenta. Luego a la gente no le gusta. No, me han recomendado Bitcoin, me han recomendado un pelotazo, me han recomendado no sé qué. Oye, no, ¿quieres hacerte, rentabilizar tus ahorros a un 9, 10, 11%? Uf, qué aburrido. Yo quiero hacerme millonario mañana. Entonces eso, al final, cuando cortas esquinas, lo que te llevas al fracaso. Entonces, eso, como dice Warren Buffett, inversiones aburridas, predecibles, compradas por el precio posible, pero bueno, también es importante cómo ha variado de como inversores focalizarse en los buenos negocios de verdad y sobre todo, al final, como dice Prem Watsa, que es, vamos a decir, el Warren Buffett canadiense, frenetic inactivity, o sea, el no hacer nada muchas veces, o sea, me encanta estar en valores 10, 15 años y si el precio no es excesivo y la tesis de inversión sigue ahí, pues al final no hace falta hacer nada, revisar la tesis de inversión, con ellos, etc. Pero vamos, el largo plazo y la inactividad, te diría yo, que es uno de los claves del éxito para hacer rentabilidades atractivas en los mercados. Y Eso me es encanta mi lo de opinión. frenetic inactivity, me encanta, me lo voy a apuntar. Bueno, y entonces, uno de los enemigos, Beltrán, del largo plazo es la tentación que sienten muchísimos inversores de hacer market timing, que a lo mejor no se dan cuenta de que lo que están haciendo o lo que están intentando hacer se llama market timing, pero bueno, ¿no? Es esto de intentar entrar y salir del mercado. Explícanos, por favor, qué es esa estrategia del market timing, o sea, no solamente la traducción del inglés, sino exactamente un poco en qué consiste y por qué es tan arriesgado, ¿no? Porque a priori parece como que suena muy bien el concepto, pero luego, a la verdad, es súper difícil de implementar e incluso peligroso, ¿no? Sí, vamos, esta fase, market timing, podríamos hablar un webinar sobre el market timing, pero al final, el ejemplo que yo os he puesto, vamos, Rey Dalio y GMO, el market timing les ha quemado el trasero. Y entonces, al final, eh, ¿por qué? O sea, ¿qué es el market timing, Clarisa? Pues para que lo entiendan nuestros oyentes, el market timing es, oye, pues como la bolsa europea y estadounidense, pues este año 2024, no sé si va subiendo un 8 o un 10, pues que igual es mucho. Me ha dicho un artículo de periódico de la expansión que igual la bolsa cae en verano, pues aprovecho a vender ahora ganando un 8 o un 10, ya caerá un 5 y vuelvo a recomprar todo, pues eso es, ¿no? El market timing, ¿no? Por intentar sacar un 3, 5 o 10%, pues intentar sí, timear el mercado, lo cual es imposible timear el mercado. Nadie sabe timear el mercado. Podrás timear el mercado una vez, dos o tres, pero es imposible timear el mercado porque precisamente el mercado por eso es tan complicado. O sea, al final, ¿por qué creo que no hay que hacer market timing? O sea, dependiendo de los momentos de la historia en los que se invierta en la renta variable, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de renta variable global por hacer un poco más dinámica la conversación, depende en qué momento, si coges un mercado sobrevalorado, incluso en pico de burbuja, pues la rentabilidad es objetivo a 15, 20 años, pueden ser un 6, un 7, si inviertes en un momento normal, un 9, y si inviertes en un gran momento, pues un 11, un 12, ¿no? Esos pueden ser unos buenos parámetros de la rentabilidad histórica de la bolsa mundial, ¿no? Con dividendos siempre, importante. Entonces, yo creo que el inversor lo que debe de intentar es subirse a esos números que pueden no parecer muy atractivos, pero si los capitalizas, acaban siendo muy, muy atractivos. Entonces, claro, ¿por qué no hay que hacer market time? O sea, al final, la conclusión que con una cana que me va saliendo es la bolsa cada 7 de 15 años, más o menos, evidentemente puede ser antes o puede ser después, y una caída, pues siempre hay alguna razón, pues de alrededor del 50% o incluso más. Quitando el crack del 29, pues que podemos volver a hablar de por qué tardó tanto la bolsa vamos, por qué tardó la bolsa tanto en recuperar.
los temas monetarios, etc, etc. O sea, normalmente, pues, desde el 29, pues, igual me equivoco en algún mes, pero fueron entre 11 y 13 años, que puede parecer mucho, pero vamos, en una vida financiera de alguien no es tanto, y normalmente los mercados suelen volver a recuperar la marca del agua, ¿no? Desde ese punto máximo antes de la caída, no sé, entre 2 y 5. Entonces, si tú lo que estás intentando es rentabilizar un dinero a 40, 50 años vista, hacer market timing por 5%, un 10%, es ridículo. O sea, voy a poner el ejemplo, a un 8% a 30 años es multiplicar el dinero por 10, 11 veces. Entonces, el inversor lo que tiene que tratar es dar un dinero, invertir durante 30, 40 años y multiplicar ese dinero por 10 o por 20. No, si puedo intentar maximizar un 3, un 5%. Eso es totalmente ridículo y desde luego la gente que lo intenta sale bien una vez, no le sale bien consistentemente. Volvemos al principio. ¿Quién gana dinero a largo plazo? Siempre. Neil Ackman, Warren Buffett, los grandes inversores, vamos a decir, con un prisma fundamental y con visión de largo plazo. Nadie que timee el mercado es consistentemente. Eso es un poco Sobre la todo, visión. es muy clave esto que dices de la palabra consistentemente, ¿no? O sea, porque puedes tener la suerte, porque en el fondo hay un componente de suerte muy importante, de acertar en un momento dado, pero que constantemente aciertes cuándo está cayendo, cuándo va a subir, cuándo va a bajar. Vamos, me parecería una capacidad de anticipación mágica casi. Aclarar un poco para los que se nos estén perdiendo con todo este concepto de market timing, que el market timing no deja de ser otra cosa que intentar anticipar en qué momento se encuentra el mercado, si está en un momento de caída o está en un momento de subida, y entonces de ese modo saber si es el mejor momento para comprar o el mejor momento para vender. O sea, es un poco pretender, pues eso, ¿no? Saber si las bolsas están cayendo o si están recuperando, si están planas, y en función de eso tomar una decisión de compra o de venta. ¿Se puede hacer market timing desde una perspectiva especulativa? Bueno, pues para intentar maximizar la inversión y comprar siempre lo más barato posible y vender siempre lo más caro, o se puede hacer market timing por puro miedo, ¿no? Que además es muy, muy, muy típico y muy, muy frecuente. Gente que está perdiendo dinero, pues porque la bolsa en ese momento está corrigiendo, porque la renta variable es así. O sea, por muy bueno que sea el fondo que escojamos, por muy rentable que sea el índice o el mercado en el que estemos invirtiendo, si es bolsa, pues habrá momentos de corrección. Y en esos momentos de corrección, en esos momentos de caída, que a largo plazo se corrigen y se convierten en una tendencia alcista, pero en el corto pues, se producen esas fluctuaciones, es muy común que el inversor que no esté muy preparado para esto, pues sienta miedo. Y ante ese miedo le entra la tentación del market timing, la tentación de, bueno, pues me voy a salir del mercado porque como está cayendo, me voy a salir, voy a esperar a que se produzca toda esa caída y ya cuando vaya a recuperar los mercados, pues, o sea, cuando vaya a repuntar, ¿no? A rebotar, pues vuelvo a entrar otra vez. Cosa que sobre el papel pues suena muy bien, pero ¿qué pasa? Que es imposible, porque de nuevo estamos cayendo en la falacia de que podemos anticipar qué es lo que van a hacer los mercados, que podemos anticipar cuánto de caída les queda, porque claro, para cuando nosotros estamos vendiendo ya nos hemos comido parte de la caída. Estamos pretendiendo anticipar cuánto les queda de caída y en qué momento tenemos que entrar para poder aprovechar toda esa subida. Y eso es muy, muy, muy complicado. No sé si utilizar la palabra imposible, pero es muy, muy, muy complicado hasta el punto de que los grandes gurús financieros, los grandes inversores renuncian a hacerlo. ¿Por qué? Porque si intentas jugar al market timing y te sale mal, es peor el remedio que la enfermedad. Te quedas fuera, te puedes quedar fuera en las sesiones bursátiles más golosas, ¿no? más alcistas de la bolsa, que son precisamente las que se producen como repunte después de una caída. Con lo cual, en definitiva, el market timing pues, suele ser muy mala idea y lo mejor cuando un inversor tiene una estrategia de largo plazo es confiar en esa apuesta a largo plazo, al menos 5 años, decíamos antes, y no intentar entrar y salir por el camino para ver si nos evitamos una caída o sea, no, lo mejor es dejarlo estar, olvidarnos y confiar en esa tendencia alcista que tienen los mercados en el largo. Entonces, claro, para poder hacer esto, el principal enemigo con el que nos encontramos es nuestra propia psicología, ¿no?
lo que se denomina en el argot financiero los sesgos emocionales, ¿no? El Behavioral Finance es toda una disciplina que estudia esto, ¿no? Y vosotros, Beltrán, en el fondo, ¿cómo bregáis con este aspecto de la psicología del inversor, de los sesgos emocionales? O sea, ¿cómo lo hacéis vosotros en el fondo para no sentiros vosotros mismos tentados a comprar o vender antes de tiempo? Y a su vez, ¿qué consejos le darías a un inversor particular para que no se deje llevar por el miedo ante una caída? Fenomenal. Pues voy a intentar contestar lo más preciso posible, pero nosotros en el fondo en DLTV, ¿qué hacemos para que, vamos a decir, la psicología del inversor nos dé una mala pasada? Como vemos el mundo y como vemos los mercados al final son como la guerra, son muy complejos y lo que quieren es, pues eso, cuando la bolsa sube, pues que estés muy animado, pues que bajes la guardia y que te metas en sitios donde no tienes que meterte. Al revés, cuando lleva la caída el mercado un 30 o un 40, que pienses que la bolsa ya no tiene remedio y que lo único que hay que hacer es invertir en depósitos bancarios. Entonces, ¿qué hacemos en DLTV, no? Para no caer, tenemos un proceso de inversión súper definido que si quieres más tarde podemos profundizar, pero es tener un proceso de inversión, o sea, es como nuestra Biblia, donde sabemos exactamente qué tipo de empresas queremos, qué le pedimos, equipos gestores, pues accionistas de referencia, tipos de negocio, retorno sobre capital empleado. Eso es lo que... Y luego, una de las reglas que tenemos en DLTV es estamos casi siempre plenamente invertidos, 99%. O sea, hemos renunciado completamente, no somos un fondo de renta variable, por ley tenemos que tener más de un 75% de exposición, pero consistentemente siempre estamos al 98, 99, mientras encontremos oportunidades y ahora mismo encontramos oportunidades. El market timing lo hemos dejado. Entonces, si tenemos un proceso de inversión súper claro y dejamos de intentar timear el mercado, pues por mucho que yo llegue a la oficina o muy animado o no muy animado, tengo mi hoja de combate, la sigo al pie de la letra y con esa hoja de combate siguiendo al pie de la letra, evito pues, que por mucho que Financial Times o Bloomberg esté muy positivo o negativo, o mis compañeros de industria, yo sé lo que busco, sé que esto trata de largo plazo y entonces no hay forma de que me salga la cuadrícula. Para un inversor particular, lo primero que tiene que hacer, que le recomendaría yo, es lo que tiene que ver es su perfil de riesgo antes de entrar en mercados financieros, qué necesidades financieras tienen los siguientes 4 o 5 años, a partir de ahí saber qué puedo invertir en renta variable, qué puedo invertir pues, en renta fija y una vez que empiezas, o sea, que el mercado no si empieza a subir el mercado, que ahora diga, no, pues aunque voy a necesitar este dinero en los siguientes 3 años, con el mercado suba, ahora voy a meter más renta variable y viceversa. A medida que va bajando, te vas dando la vuelta. Entonces, tener un plan muy fijo, saber qué necesitas de dinero en los siguientes X años para no jugarte a renta variable, como hemos dicho, la renta variable es mínimo 5 años, y a partir de ahí no cambiar su plan. Largo plazo, ser consistente con su plan de, vamos, como si esto fuese la guerra. O sea, tienes que tener un plan. Si no tienes un plan, estás hundido. Porque al final, ¿qué va a pasar? Que cuando te vaya bien vas a ser mucho más agresivo y cuando el mercado haya caído un 40 o un 50% y estén las mejores oportunidades que siempre están ahí, tú vas a renunciar totalmente a la renta variable porque te va a parecer muy peligrosa, cuando justamente es cuando menos riesgo tiene, cuando está todo matado y nadie quiere estar. Entonces nosotros sacamos nuestro carrito de la compra y cogemos y compramos las mejores empresas, mejor precio. Entonces eso es un poco lo que le diría yo, un inversor de a pie, un inversor que tiene que tener un plan. Si no tienes un plan, es como, ahora lo aplicamos al fútbol, si sales a jugar un partido de fútbol y no tienes un plan, entonces, si no tienes un plan, el mercado te va a fundir. Entonces, eso es lo que diría. Para que no te juegue una mala pasada, tienes que tener un proceso de inversión muy pautado y muy probado. Y un inversor, pues vamos a decir, normal, retail, tiene que tener un plan. Qué renta variable, qué renta fija en función a sus necesidades corto o medio plazo. Y no cambiarlo. O sea, Eso es estrategia un poco... y disciplina y ceñirse al plan que cada uno ha establecido para su propio... Bueno, que el plan a lo mejor simplemente es, quiero invertir tanto porcentaje de mi dinero en este fondo o en general en fondos de bolsa. Y ya está, ceñirse a eso. Y como dice Buffett también, como somos muy fans de Buffett, no mirar demasiado los mercados. Que una vez le preguntaron a Buffett que cómo se podía evitar esto de... ¿Qué se podía hacer ante ciclos bajistas? Y Buffett decía, pues no mira los mercados muy de cerca. Porque es que es verdad. O sea, si tú tienes un plan, como bien dices, Beltrán, todo lo que sea, estar pendiente de lo que hace el S&P 500 todos y cada uno de los días, es que es una angustia que por mucho que tengas un plan,
bueno, tú porque eres un gestor y tienes que estar pendiente de lo que haga, en tu caso, el Eurostock 600 o lo que sea. Pero un inversor particular tiene que confiar en la estrategia que haya elegido, ya sea en un fondo como el vuestro, en un fondo indexado, en una cartera, lo que sea. Pero tiene que, yo creo que a partir de ahí, no estar demasiado pendiente ayuda, porque si no, hace falta tener una fuerza de voluntad que, oye, no siempre es fácil. Bueno, pues entrando ya en vuestro fondo, Beltrán, en el DLTV Europe, cuéntanos un poco cuál es la estrategia que tenéis de selección de valores. ¿Qué criterios consideráis importantes a la hora de incluir una compañía en cartera? Fenomenal. Pues vamos a ello. O sea, ¿qué le pedimos a una empresa? Lo más importante que volvíamos a que nosotros, ¿qué le pedimos a una empresa para formar parte de DLTV? O sea, siempre se puede hacer alguna pequeña excepción, pero que ahora entraremos. Pero el 75-80% de los valores no admiten excepción. Lo primero es que tienen que poder crecer orgánicamente su negocio un 4 o un 5% mínimo. ¿Por qué? Para no caer en trampas de valor. Al final, lo que no quieres es caer en una industria que igual en 10 o en 20 años exista. Entonces, la mejor manera de evitar eso es comprar negocios que consistentemente, evidentemente siempre un año, pero vamos a decir, a lo largo de vamos a decir, los 20 o 30 últimos años, tienen que haber podido crecer orgánicamente, sin adquisiciones, por lo menos un 4 o un 5. Eso es una de las tres cosas. Luego, que parece que sea rentable, consistentemente rentable. Cojas la cuenta de resultados de los últimos 20 o 30 años y que por castigo gane dinero. Eso es un poco la segunda cosa. Y luego también, aparte dentro de la segunda cosa, nos encantan los negocios que tienen visibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, que yo hablé con tal empresa X y que hables con el director financiero que prácticamente te diga, no, yo el 24 lo tengo 80-90% cerrado y el 25 un 60%. O sea, empresas consistentemente rentables con muchísima visibilidad. Y luego la última cosa, así sencilla, lo que determina al final la rentabilidad de una empresa, de una acción, es el retorno sobre capital empleado. Al final es, si tú inviertes orgánicamente en algún proyecto, en alguna planta, lo que sea, ¿qué retorno le sacas a eso? ¿No? Y, evidentemente buscamos empresas que tengan un retorno atractivo por encima de su coste de capital, defendido por algo. Al final, si tú tienes un retorno de rendimiento 12 del 15% que no está defendido por nada, al final te va a venir un competidor, te va a bajar los precios, te va a meter capacidad y te va a tender ese retorno hacia el coste de capital por debajo. Todo esto, de manera muy sencilla, tampoco por no complejizarlo mucho, nos encantaría comprarlo a un precio adecuado. Al final, es un negocio perfecto, muchas veces, oye, el mercado no es tonto, pues no lo puedes comprar a 5 veces beneficio, entonces comprarlo todo esto a un precio razonable. Y luego, pues nos encanta tener un partner de viaje, pues un gran accionista, familia, un equipo directivo que esté muy incentivado, que tenga muchas acciones, que las haya ido comprando. Eso es un poco, o sea, te diría yo, a grandes rasgos. Y luego, vamos a decir que podemos estar toda la tarde si quieres, lo más importante y donde le dedico más horas es un poco a entender el modelo de negocio, ¿no? O sea, si es una empresa de transporte en frío, pues es una empresa que factura vidrio, o sea, al final es entender el negocio, ¿no? A quién vendes, quién te provee cosas, qué materias primas usas, tus costes por qué varían, ¿no? O sea, al final, resumiendo todo mucho, es entender el por qué papá mercado, el señor mercado, te deja ganar un 15%. Y si eso es sostenible en tiempo. Pues es un poco hablar con los competidores, hablar con los proveedores, o sea, entender un poco el tema cualitativo, pues no sé, poniendo un ejemplo de una empresa en el fondo, ¿por qué Vidrala tiene un retorno sobre capital empleado del 15%, 14%? ¿El por qué? ¿Qué cuota de mercado tienen él y sus competidores? ¿Cómo ha evolucionado la cuota de mercado? Cuando sube el precio del gas, ¿es capaz de traspasar a sus clientes el precio del gas o no? ¿No? Entender todo eso un poco, ¿no? Y Ujú, picar datos, no sé, todas las empresas que tenemos en el fondo, te diría yo que tenemos un mínimo de 10, 15 años, mínimo. Hay otras que incluso desde el año 2000, el euro, ¿no? Pues ahí todo el mundo reporta en euros, ¿no? El año 2002 empezó, pues el año 2001, 2000, hay empresas que ya reportan en euros. Tener desde el año 2000 hasta el 24, qué ha ocurrido y cómo se han comportado, pues en la crisis 2007 a 2009, en la crisis COVID, ver un poco cómo se comporta una empresa en una crisis, se comportan sus competidores, ¿no? Y entender por qué el mundo, el mercado, te deja ganar X porcentaje, ¿no? Y todo esto
meter los números, ¿no? O sea, al final todo esto, tenerlo metido en una hoja Excel, intentar hacer una previsión hacia adelante, que pues no sé, 5 años, 10 años por lo menos, y metiendo pues, asunciones pues, bastante conservadoras que nos dé una rentabilidad esperada adecuada, ¿no? Cualquier inversión que hacemos, si no nos da una rentabilidad esperada, metiendo una serie de asunciones de por lo menos el 8, pues, no. Entonces, el tema del precio nos impediría, pues, no sé, podemos ahora por un ejemplo. Y no soy el experto en chips, no sé, Nvidia, ¿no? Pues todo parece que es un buen negocio y que va a ser siendo un buen negocio, pero cuando llegas al componente del precio, vamos a asumir un plan de negocio Nvidia a los 5 años o a los 10 años y que me dé una TIR esperada de más del 8%. Pues ya empiezan muchos interrogantes. ¿Es sostenible el margen? ¿Sí o no? China, antes de que metiesen las sanciones, todos los clientes chinos han pedido más de lo que realmente están usando de chips, sí o no. ¿Va a haber algún competidor? Sí o no, ¿no? O sea, al final es tener bastante certidumbre en lo que asumes hacia adelante y que todo eso te dé por lo menos rentabilidad sobre papel. Evidentemente hay veces que nos sale mejor, hay veces que nos equivocamos, como no, eh, pero que te dé una rentabilidad mínima. Eso es un poco nuestro plan, o sea que al final podemos ir mucho más al detalle, pero tampoco, ¿no? Por complejizarlo mucho, Clarisa. Eso serían un poco los rasgos de que le pedimos a una empresa. O sea, en resumen, que crezca un 4 o 5%, consistentemente rentable, con visibilidad, buenos retornos sobre capital empleado y al final, el fondo que así se llaman las siglas, o sea, somos Deep Long Term Views, al final nosotros somos proveedores de capital, ¿no? Partners o bien el equipo gestor o bien el mayor accionista a largo plazo. Entonces, eso es un poco qué compañero de viaje tienes, porque al final que podemos ir más adelante, el gobierno corporativo, ¿no? Y los incentivos con los que te juegas el dinero es también muy, muy importante. Qué importante es eso de entender aquello en lo que se invierte. Parece una verdad de perogrullo, pero ¿cuánta gente hay que invierte sin saber lo que hace o sin entender verdaderamente aquello en lo que está invirtiendo, ¿no? De hecho, vosotros, creo recordar que pues, bueno, en vuestras presentaciones, en vuestra web, especificáis esto, ¿no? Que no invertís en aquello que no entendéis y que preferéis perder oportunidades de inversión si es que son oportunidades de modelos de negocio que no estáis entendiendo o que no veis claro, ¿no? Exactamente en qué consiste, ¿no? O cómo obtienen esa rentabilidad que hipotéticamente están obteniendo, ¿no? Y claro, sobre todo en una época como la que estábamos ahora, que los inversores, como decíamos al principio, Beltrán, que quieren rentabilidad y la quieren ya, pues subestiman la importancia de entender aquello en lo que invierten y se meten en inversiones e incluso en activos, como sucede con las criptos, que en realidad no tienen ni idea ni de cómo funcionan ni de qué drivers son los que les van a llevar a que sigan subiendo en el futuro, ¿no? Sino que es un poco, bueno, pues como ha subido hasta ahora, pues me subo al carro, sin darse cuenta de que a lo mejor ha subido hasta ahora y ya no van a subir más. Entonces, ¿qué riesgos ves tú en hacer este tipo de cosas, Beltrán? En invertir en activos o incluso en bolsa, dentro de bolsa, pues en compañías, modelos de negocio que no se está entendiendo bien lo que hacen. Diría yo que es el mayor riesgo, tanto para nosotros como profesionales, ¿no? Los gestores de fondos en esta industria, que muchas veces ocurre, pues que hay una nueva moda, hay un nuevo modelo de negocio, o sea, es vital, ¿no? Saber al final, oye, tienes que ser capaz de ver que, evidentemente, luego nos equivocamos, ¿no? Pero prever con bastante pues, detalle que va a ganar una empresa en 2, 3, 4, 5 años, porque al final eso viene de entender el modelo de negocios. Al final es qué unidades de lo que sea vendes, quiénes son tus clientes, o sea, entenderlo todo bien, porque al final ocurre a nivel profesional y ocurre, vamos a decir, a nivel retail en la calle, que la gente se dedica a comprar, pues es el nuevo siguiente grito, pues si son criptos, que si ahora está de moda pues, China, luego estará de moda Indonesia, mañana estará de moda lo que sea. Entonces, eso tiene muchísimo riesgo, porque al final, bien es cierto que el mercado en general, bolsa y todo en general, es eficiente en largo plazo, en corto y medio plazo, muchísimas veces es muy ineficiente. Entonces, el mercado lo que está haciendo es tender una trampa, que todo el mundo que viene sin hacer los deberes, para que metan pata y luego pues pegarles un arreón y que pierdan un montón de dinero. Entonces te diría yo que es importantísimo. Al final, no sé, yo como yo voy a la oficina todos los días, al final
En mi oficina no hay ni ruidos, no hay ni esto, o sea, tienes como una biblioteca, silencio, estudio, análisis. No, esto no es un mercado como si vas a un mercado antiguamente y la gente gritando, no, no. Sin embargo, el mercado hoy en día lo ves en tiempo real y es como súper volátil, que si todo el mundo está con información en tiempo real, o sea, al final el mercado para realmente poder hacerlo bien y no meter la pata, es como, consiste como en estudiar, como lo hacen los private equity, pero en los mercados cotizados tienes que saber exactamente qué estás comprando, quién está encima de ese negocio, quién lo lleva, qué vendes, cómo son tus competidores, cuál es tu poder de precio, porque si compras algo que no sabes, sí, pues habrá una de 10 veces pues que esa cosa caliente, pues se gana mucho dinero el inversor, 9 de 10 veces, 8 de 10 veces, acaba dramáticamente. Por eso, en general, en España, en el mundo, los inversores a pie están tan de bolsa y parece que es un casino. ¿Qué es un casino? Es que han metido ellos la pata porque han ido a invertir en los mercados financieros, preparación previa, sin analizar lo que compraban, incluso comprando magníficos negocios, pero en la burbuja. No estoy diciendo el ejemplo de Nvidia, pero por poner un ejemplo, ¿no? de dónde está el foco ahora, de dónde está el hype. Eh, por cierto, no, de Nvidia no tengo opinión, ¿no? Eh, y, y es ahí, ¿no? O sea, incluso un gran negocio comprado a 120 veces beneficio te puede producir pérdidas tremendas de las que no te puedes recuperar nunca en 20, 30 años. Entonces, por eso es tan importante saber qué compras. Es, por ejemplo, otro lanza una cosa. ¿Y qué vale el Bitcoin? No lo sé. Puede valer o mucho más o mucho menos. O sea, no lo sé. Porque al final, ¿qué valen las cosas? Los flujos que generan hoy o la capacidad de generar flujos de futuro, o si tiene una utilidad de transacción, pues eso, pero no. Al final, todo el mundo ahora entra en Bitcoin y dice, no, yo quiero invertir en Bitcoin. Ya. Bitcoin igual puede valer muchísimo más y soy un idiota, puede valer un 80% menos. Entonces, en lo que no tengas certidumbre, mucha certidumbre del retorno futuro, pues es mejor dejarlo para los especuladores y, bueno, y que ellos vean en 20 o 30 años quién ha sacado mayor retornos. Al final es como el juego de la tortuga o de la liebre. Nosotros, DRTV, somos la tortuga que vamos componiendo con nuestros retornos a poco y la gente, pues que cuando no va preparada y no entiende, oye, pues si lo que quiere es tradear y comprar y vender cosas calientes, pues con pérdidas tremendas y Bueno, dirán y que los todavía mercados... si hicieran trading, bueno, el trading es una estrategia arriesgada, pero no deja de ser una estrategia, ¿no? Jugar a ese corto plazo, análisis técnico y demás. Pero el problema es que va más allá del trading, es que ni siquiera es gente que está haciendo trading, es gente que no sabe lo que hace. Es gente que a lo mejor lee una noticia en el periódico y dice, ah, pues esta compañía, como lo que decías tú de Nvidia, pues nadie duda de que es una muy buena compañía. Pero hay una variable esencial, obvia a la hora de invertir, que es el precio. Y nadie la tiene en cuenta, o muchísima gente no la tiene en cuenta. En plan, pues no basta con que la compañía sea buena, que tú te hayas leído un artículo en el periódico y hayas dicho, jolín, esta compañía tiene muy buena pinta. Vale, sí, sí, será maravillosa, pero está cotizando ya todo lo maravillosa que es. Porque si lo está haciendo, no tiene sentido que inviertas en ella. Eso, por ejemplo, hablamos de Nvidia, pero bueno, el caso para mí más paradigmático siempre es Inditex, que es una compañía maravillosa, que le gusta a todo el mundo. Yo no he encontrado todavía ningún gestor que no me diga que sí, como compañía está muy bien, pero es que está cara. El mercado, que no es tonto, se da cuenta de que Inditex es una compañía muy buena y entonces, pues al final, el precio de Inditex es muy difícil que vayas a comprar Inditex con descuento. Porque es una compañía muy buena, que tiene deuda muy poca deuda, que tiene mucha proyección, que etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las buenas compañías normalmente pues están caras. O sea, por eso es difícil encontrar buenas oportunidades de inversión, porque tienes que buscar compañías que no solamente sean buenas, sino que estén cotizando a precios atractivos. Y lo de olvidarte del precio es muy frecuente. Y si pasa con las buenas compañías, pues imagínate lo peligroso que es que te pase con las malas. O sea, si no solamente estás comprando caro, sino que encima estás comprando caro malas compañías o activos que no tienes ni idea de cómo van a evolucionar, porque ya encima si te metes en Bitcoin o en la criptomoneda que sea, y no solamente estás comprando caro, sino que ni siquiera sabes lo que estás comprando, o sea, qué puede hacer que suba o no, pues ese ya es el máximo riesgo. Entonces, quizá una buena medida para saber hasta qué punto estamos entendiendo aquello en lo que estamos invirtiendo es saber si tenemos la capacidad de evaluar
si el precio es atractivo o no. Si no somos capaces de saber si ese precio al que está cotizando es atractivo o no, o hasta qué precio debería revalorizarse, pues a lo mejor es que no tenemos el conocimiento suficiente como para invertir ahí y debemos dejar esa decisión en manos de un gestor profesional, porque es que es más complicado de lo que parece. O sea, que no solamente se trata de encontrar buenas compañías, sino la otra cara de la moneda, ¿no? Y es el precio. Pero ahora, Beltrán, ahora voy a hacer abogado del diablo, ¿eh? Sí. El objetivo de todos los inversores, incluido los fondos de inversión, es batir al índice, es decir, hacerlo mejor que el mercado en el que operan, ¿no? Pues oye, vosotros, por ejemplo, en DLTV invertís en Bolsa Europea y entiendo pues, que más o menos vuestro objetivo, vuestra meta es hacerlo mejor que el conjunto de la Bolsa Europea, que lo podemos medir a través de diferentes índices. Me da igual que sea el Eurostoxx 600, el Eurostoxx 50 o el índice que sea. Los índices al final no dejan de ser botones de muestra, ¿no? Entonces, vosotros afirmáis que lo mejor es no mirar el índice. Entiendo que lo decís desde un poco el punto de vista de no quiero que me condicione, ¿no? El índice a la hora de construir mi cartera. Pero bueno, lo cierto es que hacerlo mejor que ese índice, que es lo que en el argot financiero se llama generar alfa, ¿no? El alfa es ese plus de rentabilidad que consigue un gestor con respecto al índice. Bueno, pues esto de conseguir alfa, de batir al índice, es complicadísimo. Muchos gestores, sobre todo en el largo plazo, no consiguen hacerlo mejor que el mercado. ¿Por qué crees tú que es tan difícil batir al índice, Beltrán? Fenomenal, pues voy a intentar contestar sin herir ninguna sensibilidad. Primera, la primera reflexión, he estado mirando datos de Inverco un par de días, a lo que es la industria de fondos de inversión español, sin contar fondos de pensiones y sin contar fondos vamos, domiciliados que se comercializan en España, pero domiciliados en otros territorios, serían alrededor de 364.000. Los 5 mayores players, bancos aquí retail, que su gran negocio, su, vamos a decir, conocimiento es dar créditos, no invertir, controlan el 70% de la industria en España. Si haces un look-through y ves las carteras, las estructuras de comisiones, te encuentras 2 o 3 factores. O sea, estoy contestándote un poco, Clarisa, indirectamente a por qué bate el mercado. Y lo primero que te puedes encontrar es que los fondos de teórica versión activa, pues teórica y activa, pues 80 al 90% de ese fondo es un índice, igual. Encima tienen el pequeño inconveniente que tienen una gran comisión, ¿no? Entonces, si tú eres igual que el índice, metes una gran comisión, pues, si es un Lo hacen, perdón 100%. un segundo que te interrumpa, Beltrán, lo hacen por miedo, ¿no? Entiendo yo. O sea, los gestores que en el fondo dicen que su fondo es un fondo de gestión activa y están cogiendo casi la composición del índice, salvo un pequeño cambio, no se atreven a invertir verdaderamente fuera de lo que es la composición del índice, un poco, pues eso, ¿no? Por miedo, ¿no? En plan, que nadie diga o sea, estoy invirtiendo en los más grandes, o sea, nadie me puede reprochar que esté... ¿O por qué crees tú que lo hacen? Lo de no salirse del... O es Claro, vamos. desidia, igual es desidia. Claro, yo voy a tratar de contestar sin herir ninguna sensibilidad y bueno, ya algo de información sí que tengo porque sí que sé cómo funcionan los bancos comerciales. Eh, para que no te echen de tu puesto de trabajo, porque si eres activo unos años tiras al índice sobre mucho y otros años te quedarás por detrás, entonces eso tiene, ¿no?, un riesgo de carrera. Oye, como esté 2 o 3 años muy fuera del índice, me van a traer un jefe o me van a echar a la calle. Eso es lo primero. Y luego los segundos, sobre todo en los bancos comerciales, que al final lo que venden es la fuerza en sus redes comerciales, no calidad, sino cantidad, pues al final lo que quieren tener son productos muy parecidos al índice para, independientemente de que su gestora lo esté haciendo bien o está mal, pues al final, como es parecido más o menos a lo que está haciendo el mercado, pues siempre con la fuerza comercial va a conseguir una campaña exitosa de venta de fondos. Entonces, es más el gestor que no se atreve
y luego los mismos bancos que no te dejan. Y luego, para poder batir, cuando dices, no sé, fondo, ¿no? Que lo puedes medir contra la MSCI Europe Small Caps o con el Stock 600. Al final, para realmente ser activo tienes que saber, volvemos a la otra pregunta, ¿qué compras? Y para saber qué compras hay que estar cada 3 o 4 semanas subido a un avión y visitando empresas, visitando equipos directivos. Es un trabajo muy duro. Sí, ciertos bancos comerciales no te dejan viajar más de X veces al año. No te dan presupuesto de viaje. Entonces, se suman una serie de factores que, claro, que no sé si exactamente de qué país, en qué época, pero sí, el 80% de los fondos no baten. Y además, si le sumamos lo que hemos dicho, que hay fondos de banca comercial que tienen comisiones hasta el límite de arriba, si el límite ahora es el 2,70, el 2,60, casi todos están ahí. Pues, si eres igual que el índice y empiezas menos un 2,60, pues el resultado va a ser menos un 2,60. Entonces, cuando te vas a los gestores activos de verdad, evidentemente vuelve a ser muy difícil ir al mercado consistentemente, pero te das cuenta que los gestoras o gestores que han sido rentables a largo plazo de verdad siempre han sido súper activos y han sido, vamos a decir, pues sus carteras nada tenían que ver con los índices de referencia, y luego hay que tomar el riesgo de carrera, hacer unas comisiones acordes competitivas, y luego hay que hacer un trabajo muy duro. O sea, esto es un trabajo 365 o 24 horas al día. O sea, no vale, no, yo me voy a la oficina, apago el ordenador a las 6 y pensar, analizar, leer, aprender, viajar. Y entonces diría yo que eso es una de las cosas, porque realmente cuando ves, no sé, pasando una Michael y una Arena a las gestoras, vamos a decir, independientes, buenas en España, gente que hace muy bien el trabajo, sí, sí, por no mencionar ningún nombre, pero si ves las grandes, pues ser vamos, padres del value investing aquí en España, pues ves que a largo plazo muchas o gran mayoría lo hacen mejor que los índices. Hacen el trabajo, asumen el riesgo, tienen unas comisiones competitivas y luego son súper. Entonces, te diría yo que los independientes, el grado de batir al índice es muchísimo más alto que los no independientes, porque es 80-20. Si le quitas los independientes, pues te diría yo que todavía, vamos, me gustaría, vamos a ver qué porcentaje. De esas Vale. 5 gestoras grandes baten al mercado, pues los dedos Esto me aquí. lleva, esto que estás comentando, Beltrán, me recuerda un poco también a los planes de pensiones. Los planes de pensiones tienen muy mala fama porque, bueno, durante muchos años han sido muy poco rentables o desde luego mucho menos rentables que sus índices de referencia. Y entonces existe la creencia generalizada, incluso en gente con conocimientos financieros, de que es un mal producto, de que el plan de pensiones es un mal producto, cuando en realidad no es ni bueno ni malo, no va a ser ni mejor ni peor que un fondo de inversión, es una carcasa, ¿no? Depende de aquello en lo que inviertan. ¿Qué pasa? Que los planes de pensiones, nada más que son, por ley, solamente los pueden gestionar gestoras españolas, ¿no? No han tenido ese componente de gestora extranjera que viene aquí a competir con producto, pues, de verdadera gestión activa, ¿no? Entonces, durante muchos años han estado acaparados los planes de pensiones, bueno, pues por gestoras que a lo mejor no tenían el incentivo para obtener una verdadera rentabilidad, porque como sabían que iban a colocar el producto en sucursal sin ningún tipo de problema ni de esfuerzo, pues para qué se iban a esforzar, ¿no? No existía ese incentivo. La economía es una ciencia muy de incentivos, como sabes. Entonces, como era un mercado acaparado por gestoras que no tenían incentivo a hacerlo bien, pues los productos que había en el mercado eran malos. ¿Qué pasa? Que en los últimos años se han ido incorporando cada vez más gestoras independientes al mundo plan de pensiones. Las gestoras independientes, las gestoras boutique, hace unos años no existían, pero pues, en los últimos años han empezado a surgir cada vez más, y primero empezaron lanzando fondos y ya en los últimos tiempos pues han lanzado también planes de pensiones que muchas veces son la réplica de esos fondos en formato plan de pensiones. ¿Y qué pasa? Que estamos descubriendo que los planes de pensiones, pues claro que son rentables. Son tan rentables como lo puede hacer un fondo de inversión. Solo hace falta hacerlo bien o tener esa vocación, ¿no? de hacerlo mejor que el índice. E incluso hay planes de pensiones indexados. O sea, que ¿por qué no van a hacerlo bien? Pues lo harán tan bien como lo haga el índice de turno, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que efectivamente, a la hora de juzgar un producto, me da igual que sea un fondo de inversión, me da igual que sea un plan de pensiones, y sobre todo a la hora de juzgar la gestión activa, que hay mucho prejuicio contra la gestión activa. Yo entiendo que la gente sea fan de la gestión indexada,
porque tiene muchas ventajas, es muy cómoda, es muy fácil de entender. Y bueno, y seleccionar un buen fondo de gestión activa, pues no siempre es fácil, ¿no? Entonces entiendo que la gestión indexada es muy interesante. Pero no hay que tirar piedras tampoco contra la gestión activa, porque es verdad que parte del prejuicio que tenemos es porque hay muy mal producto, y parte de que las estadísticas sean tan malas es porque, como muy bien dice Beltrán, pues bueno, pues no todo el mundo se esfuerza lo que podría, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pasamos a la pregunta. Pregunta siguiente. ¿Cuáles son las principales posiciones de vuestro fondo, Beltrán? ¿Y qué es lo que te gusta de cada una de ellas? Fenomenal. Pues me podría enrollar todo el día, pero tú me vas cortando, Clarisa, por Las favor. principales, las Ah, 4 o 5 sí, con más ponderación en la cartera, las que más te gusten. fenomenal. Voy a poner un buen ejemplo de 4 o 5 posiciones que reflejen bien lo que es ATAR, el proceso de inversión. Y yo creo que lo importante para ser consistentemente rentable, ¿no? Es que prevalezca el proceso sobre una apuesta en concreto. Pero vamos, entonces a todas estas ideas que voy a mencionar, pues yo creo que casan muy bien con nuestro proceso de inversión. La primera idea, vamos, que es un peso relevante, es una empresa belga que se llama Celis, es un formulador, distribuidor de productos químicos especializados y de ingredientes para alimentos. Voy a explicar un poco el modelo de negocio. O sea, las químicas especializadas, Croda, Givaudan, DSM Firmenich, o sea, de perfumes, para el tema farma, unas patatas fritas, el ejemplo, ¿no? Pues Lay's, en cada mercado saben un poco diferente, entonces necesitas pequeños, vamos a decir, químicos especializados, ingredientes especializados que van en un plástico nuevo. O sea, al final, la industria, vamos, de los químicos especializados y de los ingredientes, o sea, al final consisten en vender, son ventas de 500.000 euros y ¿qué hace Acelis? O sea, al final, las grandes químicas especializadas, cuando no venden en grandes cantidades, te dan acuerdos de distribución exclusivos en cierta región, tú tienes laboratorios y redes de venta y entonces tú lo que haces eres una red de venta de las grandes químicas especializadas. Eh, lo bueno que tiene el segmento de química especializada es que, como bien indica el nombre, es especializado, entonces es mucho menos cíclico que el sector químico, muchísimo menos cíclico. El sector químico va acorde con el PIB, en cambio el sector químico especializado, vamos a decir, es mucho más recurrente y creciente. Y entonces esto es una empresa, vamos a decir, de venta, formulación e innovación de productos químicos especializados. Y además, esta industria, o sea, está muy poco externalizada. Es decir, en players como IMCD, que es un competidor de Acelis o Acelis, solo está como alrededor del 15-20%. Entonces tú eres una red de venta y una red de innovación y de formulación. Y esto es una empresa global. Al final pues, tienes el 4% de cuota de mercado a nivel mundial. Y es una empresa que, bueno, al final, pues, poniendo el ejemplo, desde el año 2017 hasta el año 2024, estos señores han crecido orgánicamente un 10%. Luego también, como hemos dicho, o sea, no solo yo tengo poco cuota de mercado, sino el mercado está poco externalizado, tú consistentemente todos los años es pequeñas adquisiciones en mercados, porque al final la escala importa y el ser más grande. Entonces tú te dedicas a comprar empresas pequeñas que no tengan o sea, el know-how, la red de innovación, de formulación, y entonces con esto te has comprado y te has añadido otro 8% de revenue. Esto es una empresa que crece, que se las pela, que tiene unos retornos sobre capital de empleado muy altos, con adquisiciones del 13,5%, si le quitas el goodwill de las adquisiciones del 30%, recurrente creciente, está en la valoración normal, alrededor de 14-15 veces el flujo de caja. ¿Y por qué cotiza vamos a decir, a este precio normal? Es una salida a bolsa, el año 2021 todos sabemos que la subida de tipos de interés bastante inflada. EQT, que era el private equity, que era dueño de esta empresa, la saca a bolsa, 27 euros por acción, y nada más salir a bolsa, pues suben los tipos de interés, ocurre algo que es el desestocaje, lo que está ocurriendo en muchísimas industrias. Cuando se reabre la economía en el año 2020, pues, de todo, desde energía, transporte, costes laborales, presión inflacionista, entonces el tío que te estaba comprando ciertas cosas para perfumes o ciertas cosas para
temas especializados de componentes de construcción, al ver que le subía el precio de esos productos más de un 2-3% anual, pues decide comprar más de lo que tiene que comprar. Entonces, vamos a decir, todas las cadenas de suministro a nivel mundial tenían más días de inventario de lo que debían. Entonces, desde, vamos a decir, principios del año 2023 hasta ahora, está habiendo un pequeño desestocaje, ¿no? Sector de los químicos especializados. Entonces, Azelis ha pasado de crecer orgánicamente mucho, lleva 3 o 4 trimestres creciendo negativamente, pero es un tema no de que la industria ha dejado de crecer, sino que los clientes finales están haciendo desestocaje. Entonces yo creo que estamos llegando al final del desestocaje y volveremos a lo que es la industria a largo plazo y lo que has hecho los Azelis, Un los momento, perdona un sustituyentes segundo que te históricos. interrumpa, Beltrán. Perdona, Para que se te oiga un poquito mejor, no sé si puedes proyectar un poquito más la voz, hablar un poquito más fuerte, porque es perdona, tanto una cuestión del micro como al hablar. fenomenal. ¿Así me oyes bien, Mejor, así mejor. Clarisa? Continúa, continúa. Fenomenal. Y Ujú. entonces estamos llegando al final de ese estocaje, o sea, al final visión de largo plazo, qué ha hecho la empresa en los últimos 25 o 30 años, qué va a hacer en el futuro, qué hace la industria, qué hacen sus competidores. Entonces nosotros creemos que lo que es Azelis y los competidores de Azelis van a volver a crecer orgánicamente a partir probablemente del tercer, cuarto trimestre de este año. Eh, bueno, tenemos una empresa que crece, tenemos una empresa que es rentable, tenemos una empresa que tiene oportunidades de bolt-on acquisition, es la segunda a nivel mundial. Bueno, yo creo que esto es un gran ejemplo. EQT, ¿por qué está tan barato? EQT tiene el 40%, ha hecho una desinversión hace un par de días. Entonces tienes el overhang, ¿no? Que el mayor accionista tiene que desinvertir, no porque la empresa sea mala o buena, sino porque todos los private equity tienen un tiempo de inversión y tienen que a la fuerza que desinvertir. Y entonces, bueno, ahora mismo tenemos un 4,2 del fondo, una valoración de alrededor de 14-15 veces flujo de caja. El ejemplo es, estos señores salieron a cotizar a 32-33 veces flujo de caja. Ahí no nos interesaba, la empresa ha mejorado y es mucho más rentable y gana mucho más dinero 2-3 años más tarde esos del IPO y encima vale un 30 o 40% menos. Entonces ahí estamos. No solo que el modelo de negocio sea bueno, sino que el precio para que nos den las tires. Y bueno, tampoco quiero vamos, dar exactamente, pero vamos, ahora mismo nos Vale, dar vuestra a dos perspectiva, vuestro objetivo de rentabilidad para cada una de estas inversiones es entre un 8 y un 12%, ¿no, Beltrán? mínimo un 8-12%, ¿no? Acorde a lo que hemos hecho históricamente y en mi anterior etapa en la carrera profesional. Eso es un Ujú. poco justamente esta, luego vamos a ver cómo sale, o sea, nos da tires esperada sobre papel, está justamente del 13-14%. Ujú. Pero luego os saldrá mejor o saldrá peor. ¿Y qué asumo aquí? Pues asumo a partir del tercer trimestre de este año crecimientos orgánicos del 5%, 2-3% de algo de money, con la política que hay de dividendos y saliendo vamos, entre 18 y 20 veces flujo de caja, que normalmente en estas industrias se suelen cotizar pues eso, entre 15 y 25, pues llegamos a rentabilidades interesantes de alrededor de 14 anual, o dados la última vuelta con casi un 190% en 7 años. Sí, eso es un poco lo que esperamos de esta inversión. La verdad es que esta es una de nuestras inversiones más, vamos a decir, con más decisión. Ujú. Más allá de la bolsa europea, Beltrán, el fondo que gestionas también puede dedicar hasta un 25% de la cartera a bonos corporativos, a deuda emitida por empresas, ¿no? ¿Cómo veis este mercado actualmente? Después del susto de hace un par de años, ese año annus horribilis de la renta fija, ¿cómo veis el mercado de deuda corporativa? Fenomenal. Pues primero para esclarecer un poco, nosotros, ADLTV es un fondo de renta variable europea. ¿Por qué europea? Porque al final la mayoría, ahora mismo el 93% de nuestras empresas son europeas, que están a menos de 3-4 horas de avión para conocerlas bien y pegarnos bien y saber lo que estamos O sea, comprando. tú mismo dices que quieres entender muy bien la empresa y Claro. empollártela bien, pues lógicamente tienen que ser empresas, ¿no? O sea, bueno, igual tendrías una conexión con Corea de repente y eres un experto en bolsa coreana, pero es muy coherente, ¿no? Que con tu forma de entender la filosofía de inversión de tu fondo te ciñas al mercado que tienes a mano, ¿no? Claro, claro. Sí, pero nos hemos dejado un 25% de empresas fuera de Europa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Microsoft en el año 2012, desde España, yo entiendo muy bien qué producto tiene Microsoft contra quién compite, ¿no? Porque es un producto y al final es lo mismo en Estados Unidos, es lo mismo que en Alemania aquí. Entonces nos queríamos dejar tema eso. Luego el tema de los bonos, esto es un fondo de renta variable, ahora mismo no tenemos ningún bono.
¿por qué nos dejamos los bonos? En momentos de cierto estrés, hay veces pues, que, por ejemplo, IMCD tiene un bono cotizado pues, que paga como el 5%. En momentos de estrés, si hubiese una crisis económica gravísima, ese bono que paga alrededor del 5% puede ir perdiendo terreno y es una estructura más senior de capital que el equity y entonces, como bien hemos comentado, si yo el mundo lo veo súper negro y encima el bono per se es más seguro que el equity, compro bonos con una estructura más senior de capital, con rentabilidades objetivo por encima del 8%, puede darse el caso de que haya alguna empresa que nos guste, que tenemos, y que compremos alguna participación residual en esto, que es más seguro. Entonces, evidentemente, cuando compras con tires objetivo más del 8%, que suban o que bajen los tipos no afecta prácticamente a esto. Entonces, ¿cómo veo? Ahora mismo veo un montón de oportunidades, sobre todo en renta variable, porque por eso es un fondo de renta variable y tenemos un 99% del fondo en renta variable. Evidentemente, desde octubre del año 2022 hasta ahora, es decir, la renta variable europea mundial la ha hecho bien, pero es que al final volvemos al punto inicial. Si tú coges un gráfico del SP 500 con dividendos o del MSCI World, o sea, de un índice bien construido con dividendos, solo hay una dirección que es hacia arriba, con recortes de menos 40-50%, una vez cada 6-12 años, vale, es que es para arriba. Entonces, nosotros estamos encontrando un montón de negocios muy buenos y encima a precios muy atractivos. ¿Y dónde? Si quieres, vamos, para no monopolizar, vamos, Clarisa, tampoco quiero, pero vamos, ahora Bueno, mi siguiente mismo, pregunta igual va un poco por ahí también, ¿eh? Porque ahora te quería hacer una pregunta un poquito más por sectores y países, así que lo mismo sé dónde, acaba respondiendo a la siguiente pregunta que te haga. Y mira que no te la quería hacer porque entiendo que vuestro proceso de selección es muy bottom-up, o sea, es muy, vosotros buscáis compañías, ¿no? No os ceñís a, no, quiero buscar un X% de mi cartera en este país, otro X% en este otro país, o en este sector o en este otro sector, sino que lo que os importan son las compañías. Pero al final eso os lleva, aunque sea bueno, como resultado de esa selección de empresas, a que hay sectores donde actualmente pues, estaréis encontrando más potencial, ¿no? Más oportunidades y países en los que también, ¿no? Hay más, bueno, pues más oportunidades de inversión, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar. De hecho, era ya la última pregunta de la entrevista. ¿Qué visión tenéis de los mercados europeos en el medio plazo y qué sectores, países consideráis que están ofreciendo más oportunidades de inversión? fenomenal, pues intentaba contestarte, Clarisa, o sea, al final, como bien has dicho, lo que nosotros analizamos son empresas, independientemente del mercado donde esté, y hay muchos casos, ¿no? Y puede haber algún ejemplo, alguna empresa que tengamos que cotiza en Italia, pero en Italia tiene un 30% del negocio y luego tiene un negocio europeo global. Entonces, per se, ¿dónde cotiza la empresa? No, tampoco me dice mucho. ¿Dónde estamos encontrando un montón de posibilidades, o sea, de oportunidades? Que es una cosa que he revisado esta semana, que siempre me gusta tenerlo. Ahora mismo tenemos un 39% del fondo en empresas con una capitalización bursátil por debajo de 1.600 millones. Y tenemos un 73% del fondo en empresas por debajo de 5.000 millones de market cap. ¿Qué te respondo? Indexación, liquidez, inversión pasiva. O sea, al final todo eso está abriendo una serie de grandes oportunidades, porque claro, el dinero, vamos a decir, la gran cantidad de dinero, pues a índice o valores muy grandes. Entonces, contestándote, ahora mismo estamos encontrando, vamos a decir, lo que cada uno le llama mid cap o small cap a lo que sea, en renta variable europea, vamos, agregada, por debajo de 5.000 millones de market cap, muchísimo. Mira, negocios, por ejemplo, IMCD, o sea, Acelis, que vale 4.300 millones más o menos, pues en ese subnicho de empresas, vamos a decir, por debajo de 5.000 millones de market cap, estamos viendo una tremenda oportunidad histórica. Dicho todo eso, con mercados eficientes también, hay veces que cuando una compañía grande, 80.000, 90.000 millones de market cap, lo deja hacer bien y deja de ser, vamos a decir, la súper querida, en este mundo tan de corto plazo, pues la destrozan. Por ejemplo, una de las cosas que también empresas que se empezaron a comprar hace 5 o 6 meses, que es Diageo, es una empresa de casi 80.000 millones de dólares de market cap. El Reino Unido, como ahora mismo también está sufriendo el desestocaje, pues la están fundiendo y es una modalidad de negocio buenísimo, súper recurrente, y todo, pero ahora mismo como justo este año no va a aumentar los beneficios y normalmente aumenta beneficios entre un 6 y un 8%, pues la están fundiendo.
Entonces, depende. O sea, en general, por debajo de 5.000 millones de market cap, pero también encontramos, al final, como estudiosos de modelos de negocio, estamos encontrando muchas oportunidades. O sea, al final, ¿cuál es la rentabilidad esperada sobre el conjunto de nuestras empresas? Muy atractivo, muy atractivo. Muy atractivo. Vamos a decir, vemos el futuro con mucho optimismo, independientemente si suben, si bajan los tipos, si hay recesión, si no hay recesión. Eso son cosas del corto y del medio plazo. Nosotros estamos pensando en el año 2030, 2035, no, el siguiente trimestre. Eso es un poco, no sé si te he respondido bien. Sí. Bueno, pues vamos ya a las preguntas de los asistentes. Muchos de ellos ya nos han ido dejando preguntas en el chat, ya los voy leyendo yo en voz alta, Beltrán, y si quieres las vamos Muy respondiendo bien, entre los dos. Todos aquellos que todavía no hayáis hecho ninguna pregunta, pues es vuestro momento. Si queréis, podéis ir dejándolas en el chat. Yo en el chat os he puesto el nombre del fondo con el ISIN, que ya sabéis que es el código con el que se identifica rápidamente un fondo para diferenciarlo de otros. Y os he puesto el link del buscador de MyInvestor, pues si queréis, para poder encontrar el fondo rápidamente y echar un vistazo al folleto o lo que sea, ¿no? Porque, bueno, ya que tenéis hoy al gestor, pues igual os interesa, bueno, pues ver un poquito la información más específica y si tenéis alguna duda, pues comentarla con él. Entonces, bueno, vamos viendo ya esas preguntas que nos han ido dejando, Beltrán. Por ejemplo, antes estábamos hablando del market timing, de eso, ¿no? De esa estrategia de intentar encontrar el mejor momento para comprar o para vender. Y pregunta a alguien, ¿es lo mismo market timing que hacer trade? O sea, que hacer trading. Pues en realidad no, ¿no? Porque al final hacer trading, desde un punto de vista genérico, no es simplemente invertir en bolsa. O sea, comprar y vender y intentar que el precio al que compramos pues, sea inferior al precio al que vendemos, ¿no? O sea, en teoría, hacer trading es eso. De una manera un poco más oficiosa, hacer trading está asociado como a una inversión más a corto plazo. O sea, normalmente un fondo como el de Beltrán no diríamos que es un fondo que hace trading, porque Beltrán es una selección de valores muy, bueno, pues muy reflexiva, siguiendo un método de inversión muy estricto y con una vocación a muy largo plazo. Entonces, no es un compra-vende aprovechando las circunstancias del momento, jugando con el precio, sino que es como una filosofía de inversión como más, bueno, pues más distinta, ¿no? Entonces, existe un poco ese matiz no oficial de que el trading es como más inversión a corto plazo, así más jugar con los precios, jugar con el intradía, jugar con el análisis técnico, mientras que, bueno, pues invertir en bolsa desde una perspectiva más, bueno, más value, más reflexiva, más largo plazo es otra cosa. Ahora, el market timing es una cosa distinta. Market timing es la intención, la voluntad o el deseo más bien de intentar encontrar el mejor momento para entrar y salir del mercado. O sea, ya no tanto la compañía que mejor lo va a hacer, la compañía que más va a subir en el corto plazo. O sea, no es tanto ese stock picking, ¿no? Esa capacidad de encontrar la compañía que va a tirar al mercado, como el deseo de saber cuándo el mercado en su conjunto va a caer o va a subir. De hecho, el market timing se suele utilizar para eso, ¿no? Para intentar esquivar caídas del mercado o para intentar aprovechar tendencias alcistas. O sea, la gente que juega al market timing intenta jugar pues, con las tendencias alcistas y bajistas de los mercados, más que con ese stock picking, con esa capacidad de seleccionar valores. O sea que no sería lo mismo hacer trading que hacer market timing. Otra pregunta que hacen, que es un poco, no sé si la voy a entender bien, dice, ¿a largo plazo se gana dinero con poco dinero mes a mes? Yo diría que sí, yo diría que a largo plazo no hace falta invertir una gran cantidad de dinero para obtener por acumular un capital bueno, notable, siempre y cuando efectivamente ese largo plazo sea muy largo y siempre y cuando, como bien dice la propia pregunta, haya unas aportaciones periódicas. Porque aquí entra a nuestro favor un concepto que le encanta a los inversores, por lo menos a nuestros clientes siempre nos preguntan por él en todos los webinars, que es el interés compuesto. Como hoy tenemos aquí un experto con nosotros, le vamos a preguntar qué es eso el interés compuesto para que nos lo explique. ¿No? Es esa capacidad de que poco a poco voy invirtiendo todos los meses y al final se hace como esta bola de nieve y en el largo plazo, aunque estoy invirtiendo muy poquito, como lo hago de forma muy regular, el largo plazo juega a mi favor, ¿no? ¿Cómo definirías tú el interés compuesto, Beltrán?
Sí, pues yo creo que Clarisa las has definido muy bien. O sea, interés compuestos al final es una, vamos, de las maravillas de la economía o del mundo. Es al final, como he dicho antes, o sea, cogiendo un 8 o 10%, pues 8,10%, 10 años es un 115%, a los 20 años es un 366 y a los 30 años es un 906%. Entonces, contestando un poco la pregunta de si con un poco de dinero puedes ganar muchos, al final es cuanto más tiempo estés invertido y cuanto más tiempo se rentabilice ese dinero, pues es mucho mejor. Porque claro, si en vez de 30 es 40, pues ya la rentabilidad pasa casi a un 2000. O sea, al final el interés compuesto es que al final el dinero, no solo la aportación inicial, sino las sucesivas aportaciones, debido a la rentabilidad que vas consiguiendo, cada vez la cantidad invertida en el mercado es mayor, con lo cual un 10% sobre la cantidad dentro de 30 años es una barbaridad. Entonces, sí, eso es un poco, o sea, al final, pues que el dinero y la rentabilidad se va retroalimentando y lo que puede ser poco hoy, dentro de 30 años, puede ser una cantidad extremadamente alta. Ujú. Moraleja, aunque podáis invertir poquito, aunque penséis que lo poco que podéis invertir no merece la pena, siempre merece la pena por poco que sea. Así que invertidlo sobre todo de forma regular y intentad que sea con el mayor plazo posible. No os dejéis vencer por la tentación ni de market timing ni de aversión al riesgo y vais a ver cómo ese poquito, al final, al cabo de los años, acaba convirtiéndose en una cantidad muy respetable. Otra pregunta, Beltrán. Te pregunta que cómo ves la renta variable europea frente a la americana, por ejemplo, S&P 500, en el largo plazo. Largo, largo, 20, 30 años. ¿Cómo crees que se va a comportar la bolsa europea? Fenomenal. Pues lo primero que esta pregunta es bastante compleja y hay que meter un montón de matices, es dentro de la bolsa europea, ¿qué es bolsa europea? Vamos allá. ¿Qué es un índice bien construido y qué no es un índice bien construido? ¿No? Bolsa europea, pues puedes ir al Eurostoxx 50, donde igual tiene mucho peso telecos y bancos, que consideramos que no son un buen negocio. Y luego, por ejemplo, si ves el S&P 500, donde hay un montón de peso, pues en ciertas tecnológicas o modelos de negocio disruptivos que han cambiado el mundo los últimos 20 años. Entonces, contestando, si miras puramente por múltiplos, ¿no? La bolsa americana parece a múltiplo de hoy, que está más cara que la europea. Sin embargo, bueno, eso tiene una respuesta más compleja. O sea, al final, si dices el S&P 500, ¿qué va a hacer el largo plazo? Pues si ves exactamente, pues estas Google, estas Apple, estas Microsoft que pesan actualmente, pues realmente sería contestar qué van a hacer esas. Pero bueno, a largo plazo de verdad, sí es verdad que en general, eh, como están compuestos los índices, pues en muchas ocasiones hay más calidad de negocios en Estados Unidos, pero también en Europa hay mucha calidad de negocios y la bolsa europea está más barata. Entonces te diría yo que me parece a día de hoy que hay más ineficiencias en el mercado europeo que el americano, pero en ambos yo creo que si se invierte con cabeza y a largo plazo se pueden tener buenos retornos. Entonces, o sea, no te sé decir, o sea, el beneficio que es otra cosa. Si una empresa cotiza hoy a 10 veces beneficio y otra empresa cotiza a 20, o sea, no me dice nada. O sea, a mí lo que me dice es que va a ganar en 15 o en 20 años, en 7 años, qué calidad tiene ese modelo de negocio. No sé si me entiendes. Si Telefónica cotiza 7 veces beneficio, para mí no la compraría nunca, porque no tiene ningún poder de precios, es un mercado muy competitivo, su retorno sobre capital de empleado es bajísimo, y sin embargo IMCD pues, o Acelis o Befesa, con retornos sobre capital de empleados altos y en modelos de negocio muy atractivos, pues estoy muy cómodo pagando mucho más. Entonces, no me dejaría llevar por un dato, pero intentando ceñirme a la pregunta, así a nivel general, si por ejemplo miro el stock 600, ¿no? Con empresas más de corte pequeño, pues, quizás a día de hoy hay más ineficiencia ahí, pero bueno, si lo coges en largo plazo, de verdad, al final lo que importa de verdad es la capacidad de generar beneficios, de pagar dividendos y de crecer esos beneficios más que una valoración estática. Entonces, tampoco vamos, me mataría mucho la cabeza en si va a subir más Estados Unidos o Europa. En los próximos 20 años va a ser bastante parecido, porque en muchas ocasiones hay empresas europeas que, lo que hemos dicho, que pueden cotizar en Francia, pueden cotizar
en Italia o en Noruega, pero son empresas globales. Entonces yo lo que trataría es de elegir empresas con un buen producto y que sean empresas europeas y globales, ¿no? Y entonces es igual si cotizan en España, en Estados Unidos, en Noruega, en Italia. Lo Ujú. que trataría es de sentarme en un conjunto de buenas empresas, más que Estados Unidos, China, Europa, tal. Eso es un poco la respuesta. No sé. Entonces, una pregunta también, Beltrán, ¿qué sucede si lanza una OPA a alguna de las compañías que tienes en cartera? Si te ha sucedido alguna vez y si no, pues ¿qué sucedería? Vamos, entiendo que, pues fantástico, ¿no? Sí, vamos, justo hace la semana pasada enviamos una carta a nuestros inversores y hicimos el ejercicio desde que hemos montado el fondo y se invierte el día 16 de marzo del año 2022, cuántas OPAs hemos recibido o anuncios de ventas de alguna filial relevante. Y hablando de memoria, yo creo que son 8 o 9. Entonces, si nos lanzan una OPA a alguna de nuestras compañías, pues en un principio es una buena noticia porque también dependiendo del precio de la OPA, pues pondría en valor, ¿no? Pues si te lanzan una OPA y tú esperas algo de esa empresa, normalmente te adelanta el retorno 3, 4, 5 años. Lo único que hay veces que hay que analizar la OPA, porque hay OPAs que no reflejan toda la creación de valor presente y futuro. Y entonces es una buena noticia, pero hay que ver. Hay veces que lanzan OPAs y que son OPAs insuficientes y bueno, y que no las coges. Ni nosotros ni otros inversores. Entonces, el que te lancen OPAs es un síntoma de que tienes un buen proceso de inversión y que en general tus empresas están infravaloradas. Si tuviese empresas en el fondo súper valoradas y por encima de su valor intrínseco, pues probablemente no recibiríamos ninguna. Entonces, ciñéndome a la pregunta, el recibir OPAs significa que tus empresas son buenas y que están infravaloradas. Sería una buena noticia. Y de hecho, pues Porque como he siempre, comentado, o sea, una OPA sí, siempre va a ser sobre el precio superior al que están cotizando, sí, con lo cual, es obligatorio. mínimo, aunque se Claro, acepte la OPA y tú no estés de acuerdo, mínimo eso que te vas a llevar, ¿no? sí. O sea que siempre es una buena noticia. Ahora, si te parece, te paso algunas preguntas de valores concretos que me están preguntando en el chat. Si son valores que no tienes muy analizados porque los has descartado por alguna razón a priori, pues me dices, oye, mira, este no, y pasamos al siguiente. Por ejemplo, uno me pregunta sobre dos empresas francesas, bueno, estas son bastante importantes, Air Liquide y L'Oréal. ¿Qué te parecen para el largo plazo? Fenomenal. Pues en primer lugar, me parecen las dos que son empresas magníficas, son unos grandísimos modelos de negocio. L'Oréal todos sabemos lo que hace, pues desde champús, desde maquillajes, o sea, hasta el tema de cosméticos barra belleza, es el líder mundial, sin lugar a dudas, con unos retornos sobre capital empleado magníficos. Y lo único que tiene, el único pero es que cotiza 35 veces beneficios. Y entonces, bien es cierto que es una industria que crece 5 o 6% a largo plazo, L'Oréal lo suele crecer mejor, pero viendo la rentabilidad por dividendo y a que cotiza, ahora mismo, o sea, que sí que la hemos mirado en DLTV una y otra vez, L'Oréal, pues se nos hace muy cuesta arriba ver cómo vamos a sacar más de un 8% a largo plazo en L'Oréal. O sea, nos parece que, aunque haya subido mucho, la empresa va a seguir aumentando sus beneficios y la empresa va a seguir subiendo en bolsa, pero nos parece que está bastante ajustada de valoración. De hecho, en este subsegmento, nosotros tenemos una empresa italiana que se llama Intercos, que es un formulador bueno, y un manufacturer es el número uno del mundo de temas de maquillaje, y entonces está, y encima crece más y está más barata, pues tenemos un 2,5 el fondo en Intercos. Entonces, o sea, dentro de este subsegmento, yo creo que L'Oréal es una magnífica empresa, pues no sé, a estos múltiplos no nos, o sea, una empresa ya con lo grande que es, para que realmente nos dé un 8 sostenible, tendría que crecer un 7, un 8% con un reloj y encima que el mercado nunca le hiciese un de-rating. Entonces, te diría yo que me gusta, la tenemos en el radar, pero la necesitamos un poco más barata. Y Air Ujú. Liquide, que es una empresa de gases industriales y médicos, le ocurre un poco exactamente lo mismo, que eso es la dicotomía de empresas por debajo de 5.000 millones, por encima. Como es una big cap, como está en un índice, como tiene un buen modelo de negocio, lo mismo, está como a 25 o 26 veces beneficio. Nosotros somos accionistas ya desde hace muchos años y mi anterior carrera en Solespa, que es un competidor de Air Liquide. Entonces tenemos un competidor más pequeño, que es italiano, pero a la misma vez global, el mismo modelo de negocio, con unos márgenes muy parecidos, con unos retornos sobre capital empleado muy parecidos, pero en vez de pagar 25 o 26 veces beneficios, pagamos 17, 18 y encima, como somos más pequeños, crecemos más. Entonces, nuestro retorno potencial en Sol Spa es más alto que en Air Liquide. Dicho todo lo mismo,
nos encanta la empresa y solo es una cuestión de precio. Y nada, o sea, yo creo que pues aquí en Air Liquid, pues no sé, nuestra TIR estimada, así hablando de memoria, puede ser un 6, un 7% inferior, 200 o 300 puntos básicos, Solespa. Y le ocurre más o menos lo mismo Intercos y a L'Oréal. O sea, son dos modelos de negocio magníficos, magníficas empresas, magníficas ejecutivos, pero están un poco fuera de precio. Pero bueno, puede cambiar un recorte de mercado de un 20 o 30% y podemos ser accionistas de las dos. O sea, son buenos negocios. Iberdrola. Bueno, Iberdrola, aquí tengo un poco menos de conocimiento, pero voy a contestar. Yo creo que en general es una buena empresa, ¿no? Dentro, vamos a decir, ¿qué hace Iberdrola? O sea, al final, principalmente crea, ¿no?, energía, genera energía, tiene por otro lado, ¿no?, una comercializadora que tiene clientes finales y luego también tiene redes de transmisión. Yo creo que es una buena empresa, son espabilados, tienen componente regulatorio importante, tanto en las redes de transmisión como en ciertas partes de generación, y aquí lo que me ocurre es analizar Iberdrola al detalle tiene bastante, o sea, mucho trabajo y se nos sale un poco de precio. No sé, en vamos, en el tema de energía, nosotros tenemos el EGNOR, tenemos Ecoener, lo mismo, tenemos alternativas. Si queremos redes de transmisión, el EGNOR tiene redes de transmisión, entonces tenemos más visibilidad sobre lo que compramos y encima a mejor precio. Entonces, lo mismo, yo creo que es una magnífica empresa con un buen equipo gestor, pero tanto por conocimiento que no tenemos el suficiente como por el precio, pero tampoco parece descabellado el precio que cotiza, tenemos otras alternativas mejores. No significa que Iberdrola sea mala, simplemente tenemos alternativas mejores en el sector. Fuera del radar, más pequeñas, donde nuestro valor añadido cuenta más, porque mismo, Iberdrola está en el IBEX, está en el Eurostoxx, está en los índices, entonces tienes mucho dinero, ¿no?, de ETFs que está ahí y que hace que la distorsión de precios sea menor. Pero dicho todo esto, yo creo que es una empresa dentro del sector de energía bastante buena. Te voy a pedir, Beltrán, eso sí, que ya respondas un poquito más picadito, Perdona, que nos queda muy poco tiempo ya para perdona. terminar el webinar y para que así podamos tener el máximo de información posible. BASF. Mi conocimiento es pequeño y lo considero como una empresa cíclica con retorno sobre capital empleado escasos, le pedimos más. Entonces no es una mala empresa, pero en general DLTV tiene mejores empresas, por eso no. Más allá de ahí no te puedo decir. Vale. ¿Y Bayer, tras las caídas recientes? Creemos que tiene un problema de balance bastante grave. En la parte de farma tiene que tener cuidado que algunas patentes le expiran. En la parte, vamos a decir, de fertilizantes, que es cíclico también, ahora no está en su mejor momento. Tiene un problema legal bastante importante por una cosa que compró de Monsanto. Y nos parece que el balance, otra cosa que en el proceso de inversión, nuestras empresas casi todas tienen un balance magnífico. Bayer tiene un balance pésimo. Entonces, nunca la tocaríamos, por muy barata que estuviese, porque tiene mucho riesgo de balance. Spotify. Bueno, tenemos en cartera y ha sido nuestros mayores aciertos, con un precio medio de $120, ya está por encima de 300. Nos parece un gran modelo de negocio. Teníamos un 5% del fondo en $120. Nuestro precio objetivo está en torno a 500, 450. Estamos ya más de salida. Nos parece un gran modelo de negocio. Transforma la música para siempre, pero tenemos alrededor de un 3% del fondo. Creo que nos va a dar alegrías, pero evidentemente no tantas como el pasado. 120 a 300, pues ¿Y Montana Aerospace? pues es una de nuestras, bueno, es nuestra mayor posición ahora mismo. Tenemos un precio medio de 13, 14 francos suizos y está ayudando a, es decir, eficientar las cadenas de suministro. A Boeing y a Airbus es un suministrador crítico de piezas, vamos, y materiales críticos de titanio, materiales duros. O sea, tiene una visibilidad tremenda, un retorno sobre capital empleado aceptable, 12-13%. Está utilizando las fábricas cada vez más porque ya tiene los contratos y poco a poco está ejecutando. Entonces nos parece que nos va a dar muchas alegrías. Y además, justamente esto es otra. No hay muchos bloques que la sigan, no tiene tanta liquidez, no está tan seguida, no está en el índice. Entonces ahí es donde nuestro valor añadido existe y ahí estamos, nos encanta Montana Aerospace. ¿Y alguna empresa de hidrógeno verde? Que nos pregunta un asistente que dice que le parece un campo de inversión muy interesante. ¿Hay alguna que esté metiéndose en este terreno que tú conozcas, europea, y que te parezca Que, interesante? que yo conozca, no, pero lo voy a contestar un poco
O sea, el que inventó el avión no es el que se hizo millonario. O sea, aunque el hidrógeno verde arregle muchos problemas del mix energético, no el que primero llega es el que lo rentabiliza. Entonces yo tendría mucho cuidado con negocios disruptivos porque a nosotros nos gustan los negocios consistentemente rentables en el pasado y en el futuro, ¿no? Entonces, lo que me da es que puede ser que sí y puede ser que no. No conozco ninguna y le dejamos, vamos, a otro tipo de inversor pues que se juegue su dinero en algo que no está probado, que es rentable. Vamos, Diageo es rentable vendiendo Johnny Walker sí o sí, pero hidrógeno verde, pues a proyectos que sí o que no, no lo sé. Entonces, en lo que no sé, no invierto. ¿Y Airbnb? Bueno, Airbnb la hemos mirado de arriba abajo y hemos estado bastantes veces cerca de invertir y ha sido simplemente un tema de precio. Creemos que tiene un equipo gestor, unos fundadores magníficos, balance magnífico, modelo todo, pero el precio, ¿no? En octubre de 2002, que cuando el mercado estaba frito y había muchísimas oportunidades de inversión, fue una de las que casi invertimos, pero claro, $80-90, ahora está 140, nos valía alrededor de $200 a 2030, hasta en 140, no nos da la tira esperada ese 8% mínimo, igual cierto precio podemos ser accionistas. Pero lo mismo, empresa consistentemente rentable, que crece, que genera caja, con caja neta, con un buen fundador, tiene todo, pero no tiene el precio. Entonces, eso es un poco el por qué no está. E Inditex, que antes la ponía yo como ejemplo de compañía que le gusta a todos los gestores, pero que algunos encuentran que está cara. ¿Tú eres de los que piensan que está cara, Beltrán? ¿O no te gusta Inditex? ¿Si eres la excepción? ¿O cómo ves Inditex? En el mundo de la moda hay que ser un experto, o sea que también eso hay que ser un experto y muchas veces no me meto en jardines donde no me llaman. Por tema de precio, en el año 2022, cuando cerraron su filial en Rusia con la invasión de Rusia a Ucrania, el precio nos daba y sobre todo nos da el precio sin asumir mucho crecimiento futuro, tanto en superficie como en ventas comparables. Y entonces, bueno, al final por un tema de alternativas y de conocimiento, pues no nos atrevimos a entrar, pero yo creo que es una gran empresa. Claro, la gran pregunta es, pagando estos múltiplos, que yo creo que son altos, pero no sé, 22, 23 veces si le quitas la caja neta, no son altos, la pregunta es ya con el tamaño que tienes, ¿qué puede crecer Inditex en el futuro? Claro, que eso yo no te lo sé decir. Y luego para mí la moda, ¿no? En los 80 estaba Benetton, claramente Inditex es 100 veces mejor de modelo de negocio que Benetton, pero muchas veces la moda es, por eso se llama moda, va y viene, y entonces realmente que Inditex, ¿no? Que es moda rápida, ¿no? Al final copiar y tener una cadena de suministro y innovar y tener lo que el cliente quiere en la tienda rápido, eh, probablemente, o sea, vayan a seguir haciéndolo bien, pero, o sea, no sé, tienen menos posibilidades de cambiar alguien que bebe Johnny Walker o casi amigos tequila en 30 años porque le gusta, ¿no? O sea, ese cambio, ¿no? O sea, las veces que me he equivocado como inversor, las dos cosas donde siempre me equivoco es en disrupción y en balance, ¿no? Y aquí en balance, pues hablábamos de Bayer, balance tiene un balance con demasiada deuda, nos equivocamos en algo, pum, la deuda te mata. Y en disrupción, que por eso pedimos más de un 4 o un 5% de crecimiento, en Inditex no digo que vaya a ocurrir, pero como es moda, puede ocurrir, ¿no? Tienes Shine, tienes cosas que no sabes muy bien, el mercado se mueve mucho, las cuotas de mercado se mueven mucho, entonces me da miedo, no soy un gran entendido, pero habrá otros inversores que les ha ido muy bien, pues probablemente uno de los grandes errores, probablemente del inversor español ha sido no ir a la salida a bolsa, caro, saltar al trasero y estar en Inditex 20 años. Eso es lo que habría que haber hecho. Y probablemente los siguientes 20 años, no lo sé. Habrá unos que irán que todavía, oye, le queda mucho espacio por crecer al 7, 8, 9%, y otros que, oye, que dicen que pagar 22 veces por algo que va a tener más competencia, no sé, no te sé decir, Clarisa, pero es una buena pregunta. O sea, al final, yo creo que no tiene respuesta con verdad absoluta. Inditex yo creo que es una gran empresa, un modelo de negocio, un gran equipo gestor, pero no te sé decir, es una difícil pregunta la que me has hecho. Venga, pues voy ya con la última compañía. Talgo, ¿cómo la ves con todo este tema de la OPA y demás? Bueno, Talgo ha sido una de las grandes apuestas que ha tenido DLTV desde que lanzó el fondo y ha sido una alegría recibir una OPA. Vemos que una OPA insuficiente que no refleja todo el valor intrínseco, no solo del producto, sino la calidad del equipo gestor. Y bueno, por un tema de potencial y por alternativas, ahora mismo DLTV desde hace 2 o 3 meses no es accionista de Talgo, porque creemos vamos, que el inversor que ha lanzado la OPA, y vamos a decir temas regulatorios barra gobierno, hay mucho ruido que yo creo que la OPA se va a aprobar, pero va a tardar mucho tiempo. Entonces hemos vendido con unos grandes beneficios
y hemos realocado el dinero en otras cosas donde no tenemos el riesgo de que el gobierno pare la OPA o que el inversor no sea el seguido, pero nos parece una gran empresa con un gran producto, pero ahora mismo no somos accionistas porque están ofreciendo 5 y las que hemos vendido en 4,50, 4,60, para ganar un 8% en un año y medio que puede durar esto, pues es que no nos da nuestra TIR y sobre todo nos intranquiliza al final. Otra de las grandes cosas que tenemos grabadas en el cerebro, o sea, queremos ser dueños de nuestro destino y ahora mismo en Talgo no somos. Queréis visibilidad, ¿no? Visibilidad, o sea, que al final, o sea, saber lo que va a ocurrir, evidentemente luego nos equivocamos, pero tener mucha visibilidad sobre lo que va a ocurrir y ahora mismo no sabes lo que va a ocurrir en tal, o ahora el gobierno te dice para tirar la OPA abajo que si los trenes los has entregado tarde, cuando, o sea, tienes muchas cosas, muchas excusas, ¿no? El ambiente político ahora en España está caldeado y lo que no quiero estar es en el centro, sobre todo, para ganar un 10%, un 8%, no voy a sufrir riesgos, porque para eso compro otra empresa que tengo en el fondo, realoco y Sí, gano bueno, un y que no es 10% vuestro sin riesgo. estilo, Beltrán. O sea, Claro. vosotros vais mucho más. Es otra forma de. Tenéis otro proceso. Bueno, y ya la última pregunta, que ya nos de compañías. Preguntaban en el chat que les parecía muy interesante vuestro producto, que cuál sería la inversión mínima. Pues No sé la si es a verdad es que partir la inversión. Sí, sí, claro. Tenemos ahora mismo casi 14,7 millones bajo gestión. Tenemos una clase que es la clase A que se lanzó a 9,85 el 16 de marzo del año 2022 y la inversión mínima son 10 euros. Se pueden hacer, que para eso está, para gente que con mucho capital, que menos capital. Tenemos una clase con la clase B que es para los institucionales a partir de 2 millones y ahí son 2 millones la inversión mínima. Pero vamos, en la clase A, que es en la que estoy yo con todos mis ahorros, a partir de 10 euros. O sea que al final el, nuestra idea, o sea, de LTV es poder ser una alternativa para que el ahorrador español pueda invertir a largo plazo con unos buenos retornos, sobre todo con los intereses totalmente alineados. Eso es un poco lo que hemos comentado antes, por qué los gestores no baten, porque muchas veces no tienes los intereses alineados, no tienes el esquema de comisiones alineados, entonces yo creo que nosotros lo tenemos. Entonces, y sobre todo, a partir de 10 euros tenemos inversores, o sea, en la clase A, sobre todo, de gente que nos mete 100 euros todos los meses a gente que tiene medio millón. Tenemos de todo en la clase A y luego tenemos 3 inversores Ancla, que el fondo se lanzó gracias al apoyo incondicional de 3 inversores Ancla que nos ayudaron para empezar y bueno, tenemos se ve los 3 inversores Ancla y luego tenemos como 150 partícipes entre ellos yo. O sea, Muy bien, pues nada, los que queráis, ya sabéis que este fondo está disponible a través de MyInvestor junto con otros 1.700 fondos de inversión más y seguro pues que se comercializa también a través de otras plataformas y demás, pero bueno, que si queréis, pues que a través de MyInvestor lo tenéis disponible y estamos ya al filo de las 7:30, con lo cual, aunque hay muchas preguntas, pues es que ya tenemos que ir cerrando el webinar. Os recordamos que la grabación de este webinar va a estar disponible a partir de mañana en el blog de educación financiera de MyInvestor, que se llama MyBlog. Ahí vais a encontrar la grabación de este webinar. También vais a encontrar el audio en formato podcast para los que preferáis oírlo. Vais a poder encontrar también la grabación en nuestro canal de YouTube. El audio lo vais a encontrar en las diferentes plataformas de podcast. O sea que los que hayáis llegado tarde no os preocupéis porque podéis volver a escucharlo entero o a verlo entero a partir de mañana. Y bueno, en este blog del que os hablo, de educación financiera, vais a encontrar no solamente este webinar, sino todos los webinars que llevamos haciendo en los últimos años, entrevistas a gestores o no entrevistas a gestores, sino webinars así como más conceptuales, más académicos y todo tipo de contenidos de educación financiera, posts, vídeos, podcasts, hasta un consultorio de educación financiera al que nos podéis escribir con todas las dudas que os surjan en términos generales sobre el mundo de las finanzas personales. Con lo cual, pues nada, simplemente ya dar las gracias a Beltrán Palazuelo, gestor de Dux Inversores y concretamente el fondo DLTV Europe, pues agradecerle su presencia ahí con nosotros y ayudarnos a entender un poquito mejor estas estrategias para invertir en bolsa europea. Beltrán, muchísimas gracias. un honor, Clarisa, vamos, que MyInvestor y que tú me tengáis aquí, vamos, y agradecer a todos los asistentes su tiempo, vamos, un honor y siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a los asistentes por acompañarnos hoy. Que paséis una muy buena tarde.